¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá con Juan haciendo el programa de los martes. De hecho, tenemos preparada una serie de programas que van a ser 3, retomando un poco lo que habíamos hablado en el programa anterior con Carlos, el reciclador urbano, pero llevándolo más, bueno, hablamos sobre huertas, ¿no? En el programa pasado y queremos llevarlo un poco más a la producción, cómo es el sistema agroalimentario. Vamos a hablar hoy sobre la fragilidad del sistema agroalimentario global. Y tenemos para los 3 programas a un invitado especial, que es Guillermo Schnittmann. Perdón si dije mal el apellido. Está bien. Y él se ha dedicado mucho al orgánico, tiene muchísimo para hablar. Sería quizás mejor que se presentara él mismo, no sé, el que quiera agregar. Eh, Así que bueno, esperemos que les guste. Me presento. ¿Hablas vos, Juan? No, nada, era para comunicarte. Justo estábamos hablando antes de entrar al programa de que estabas hablando también de un test de cómo es la interacción del hombre con la naturaleza. Esto también van a ser cosas que se van a hablar en el programa, pero dale, Guillermo, presentate y arrancamos. Bueno, mi nombre, como dijo Leta, es Guillermo Schnittmann. Soy, modestia aparte, una de las personas que introdujo la agricultura orgánica acá en la Argentina. Voy a desactivar el sonido del celular, como están llamando. Y eso fue hace ya muchos años, a través de una organización pionera que se llamaba Cenecos, que se fundó en 1985. Ustedes, faltaba muchísimo para que nacieran. Yo ya tenía mis 2 hijos, así que imagínense, en el 85. En esa época yo vivía en el campo. Yo viví en el campo desde el 77 hasta 2012, un montón de años, en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Y ahí me fui con 2 libritos. Yo soy un tipo urbano, nacido en la ciudad, criado en la ciudad, en plena ciudad, y que ya no soporta más vivir en la ciudad hace muchísimos años. O sea, me fui, emigré al campo. Por suerte mis padres me acompañó con este proyecto, siempre, y me fui con un par de libros. El libro de John Seymour, el horticultor autosuficiente, La vida en el campo, que enseñaba a hacer quesos, panes, sidra, vino, qué sé yo. Me fui con ese y con un libro gordo así, que se llama Permacultura, de Bill Mollison y Holmgren, que son los 2 padres de la permacultura. Y bueno, fui a crear mi entorno y mi vida con mi familia en el campo. Mis hijos iban a una escuelita rural. En fin, yo venía también de más chico, desde los 14, 15 años estaba militando en la izquierda. El partido que hoy es, ¿cómo se llama? Me olvidé cómo se llama, cambió muchas veces el nombre del partido, porque los partidos de izquierda tienen esa propiedad, ¿no? O sea, se dividen indefinidamente, y hoy esa izquierda de aquel entonces no está mejor dicho, hoy no ha avanzado más que en aquel momento por la cantidad de divisiones que tenía. Desilusionado por esa realidad de no poder transformar las cosas ahí, decidí transformarme a mí mismo, aunque sea una pequeña porción de mi entorno. Y eso, bueno, después generó un libro, fue el libro de Agricultura Orgánica, que lo editamos con Pipo Lernoux, que habló el otro día con Flavia, por Instagram, y que sigue siendo consultado el libro, a pesar de que está out of print, o sea, está fuera de impresión, no está más en el mercado. O sea, se consiguen algunos ejemplares en Mercado Libre, si quieren. Y bueno, yo no descubrí nada, yo simplemente sinteticé un montón de conocimientos que había, los practiqué y me puse a enseñar. Eso lo hice desde aquel momento que tenía 25 años y ya había aprendido un montón de cosas de practicar y de leer, y lo sigo haciendo ahora que tengo 65. En eso no cambié. Muchas otras cosas sí. Claro, perfecto. O sea, se ve que algo adentro tuyo hizo que, bueno, ya estabas en un movimiento de izquierda, querías un cambio, te
te desilusionó de estos movimientos, entonces buscaste ya desde, bueno, yo, ¿qué puedo hacer? Y metiste las manos en la tierra, ¿no? Una cuestión así. Sí, yo estudiaba veterinaria. Yo empecé a estudiar agronomía. Cuando fui a la Facultad de Agronomía, en esa época todavía había curso de ingreso, había un gran revuelo político, era la época de Cámpora, eh, era antes de la dictadura militar, ya se veía venir que algo muy malo iba a pasar. Mis compañeros de agronomía no me gustaban, así que me decidí a estudiar veterinaria, simplemente porque no me gustaban mis compañeros y sí me parecían más piolas los pibes que estudiaban veterinaria, eran más humildes, eran más parecidos, no tenían grandes extensiones de campo, eran tipos más parecidos a mí. Entonces me fui y estudié veterinaria, que era lo más parecido que había a agronomía, y me hice veterinario. Ni bien terminé la carrera, ni bien me recibí, me fui a vivir al campo. Ahora sí. Y yo hoy quería hablarles un poco de esto que se está hablando tanto, que es la vuelta a la normalidad después de la pandemia, ¿no? Y qué criterio tiene cada uno acerca de la vuelta a la normalidad, porque para volver a la normalidad hay que creer que lo que teníamos antes era la normalidad, y no era la normalidad, no es normal producir alimentos de la manera que los estamos produciendo, utilizando enormes dosis de fertilizantes, con productos de biotecnología que no los podemos producir nosotros, sino que nos hacen dependientes de corporaciones, trasladando estos alimentos, gastando enormes cantidades de energía fósil de un lado a otro del planeta, porque en realidad el mayor bulto de la producción argentina va a parar así a granel a China y a India, a los países que consumen soja, que en realidad ni siquiera lo consumen ellos, sino que se lo dan de comer a sus chanchos. Y ahora, para rematar esto, hasta los chanchos nos quieren exportar para que los criemos nosotros, porque a ellos les han causado tales problemas y les es tan caro producirlos de esa manera ilógica, y la población es tan grande, ha excedido todos los límites la población china, que nosotros ahora los tenemos que producir y nos están doblando el brazo gracias a la tremenda deuda externa que nos enchufaron, que es la que tenemos que levantar, supuestamente criando chanchos y haciendo otras hermosuras que está pergeñando para nosotros el Consejo Agroindustrial, de reciente formación, creo que se formó recientemente, y que está planteando básicamente más de lo mismo, intensificar los mismos métodos de producción, volúmenes y formas de producir alimentos que nos han traído no solo a la Argentina, sino a todo el mundo, a una situación desastrosa desde el punto de vista ambiental, climático y fundamentalmente social. Porque es eso, en definitiva, un problema social, ecológico que se traslada a lo social. Sí. De hecho, bueno, por ejemplo, el otro día que hicimos el vivo con XR Rosario, dieron el dato de que en América del Sur hay 70 millones de hectáreas sembradas con organismos genéticamente modificados y que para cada campaña que se hace, bueno, de siembra con agrotóxicos, se utilizan 500 millones de litros de agrotóxicos por campaña. O sea, los daños al suelo que quedan totalmente impermeabilizados, ¿no? Y un montón de cosas, pero como para tomar dimensión de lo que estamos hablando cuando decimos el sistema agroalimentario. Es un sistema tóxico de producción de alimentos, es un sistema que intoxica el suelo, intoxica a la gente que vive en el campo y posiblemente nos intoxica a nosotros cuando consumimos esos alimentos. Pero sobre todo, más allá de lo tóxico que es en lo inmediato, es un sistema inviable que ya está demostrando su inviabilidad, que se basa en combustibles fósiles que ya no se pueden seguir quemando más. Hay una cosa que la gente a veces no sabe, que hay muchas cosas que la gente no sabe, pero bueno, una de ellas es que el nitrógeno, que es el principal fertilizante que utiliza el agro, si no lo fijan las bacterias, o sea, si no se utiliza un sistema biológico de fijación de nitrógeno para nutrir a las plantas, que es a través de las rizobacterias que tienen las leguminosas, hay que ponérselo, hay que echárselo a través de urea u otros fertilizantes nitrogenados. Ese nitrógeno se hace con gas que es un derivado del petróleo. Ya no se puede quemar más gas. No podemos, o sea, no podemos basar más ya
nuestra tecnología, y sobre todo la tecnología para la producción de alimentos, es la más importante que tenemos, en los combustibles fósiles, que luego se utilizan también para trasladar enormes cantidades de alimentos. Todo eso tiene que ser racionalizado, tiene que ser relocalizado en unidades más pequeñas y más descentralizadas, y no tiene que estar viajando los alimentos de una punta a otra del planeta, como en este momento. O sea, yo hace unos años, cuando todavía estaba en el campo y producía y era un productor y qué sé yo, decía, pero estos antiglobalistas, ¿cómo rompen? ¿Qué van a hacer ahí? Van a molestar, no tienen propuestas. Ahora le doy la razón, ahora me doy cuenta cuál era el motivo de los movimientos antiglobalización, antes todavía de Greta, antes de que saltara a la primera plana el cambio climático. Estaban los movimientos antiglobalización, que no tenían su centro en el cambio climático, que ahora es lo más urgente, es lo primero que tenemos que resolver, y después nos ponemos de acuerdo o no con el resto de las cosas. Pero lo primero que tenemos que resolver es el cambio climático y dejar de seguir haciendo las cosas que lo intensifican. Sí, exactamente. Ya ir también cambiando las definiciones, porque no es alimento, es un commodity, es una divisa. No, nos hablan de alimento con la cuestión del grano, pero el grano no nos alimenta a nosotros, y si no va a parar a las industrias de animales, de cerdos, van a parar a biocombustibles. Entonces también entender que esas extensiones, como dice Damián Berseñasi, de ese desierto verde, no es alimento, es un commodity para cerdos o para biocombustibles, y romper esos esquemas también, porque sucede eso, se llena de tóxicos, se llena de una dependencia de estos paquetes biotecnológicos, justamente para poder impedir la verdadera soberanía alimentaria, que viene a ser que viene a ser poder alimentar los verdaderos alimentos y comer de ellos. Sí, y sobre todo decidir nosotros como país soberano, qué es lo que nosotros precisamos, no en función de las necesidades de China o de otro país del mundo, donde los vamos a exportar, mientras tenemos un 40 o posiblemente ya un 50% de pobres en nuestro país, que no tienen muchos de ellos para cubrir sus necesidades básicas, como ser la alimentación. Entonces, está todo mal, estamos pensando mal las cosas. No nos falta tierra, no nos faltan recursos, lo único que nos falta es tomar conciencia y actuar en consecuencia. Y dejar de creer que el capitalismo tiene las soluciones, como dicen estos políticos baratos que aparecen en la tele, que anoche de nuevo apareció uno nefasto, expert, que piensan que el mercado va a arreglar todo. Eso ya es un discurso que ni siquiera, ya en el siglo pasado era viejo, y ahora ya debería estar desterrado por completo. Tenemos que organizarnos de otra manera. Los tipos estos lo que proponen es que no hay que organizar nada y hay que dejar que las fuerzas del mercado, que se vayan a freír churros. Perdón, no quiero ponerme... No pueden seguir diciendo esas barbaridades, claro, porque hay muchos jóvenes que les creen. Eso es lo que más me apena. No por los viejos que ya están terminados como yo, pero los jóvenes les creen, hay muchos que les creen, y es una barbaridad lo que están diciendo. Es exactamente al revés. Claro, y los alimentos, además, no pueden ser bienes de consumo. O sea, tenemos una de las cuestiones también es como dejar de pensar los alimentos como una cuestión como un capital, como algo que se puede vender y comprar, ¿no? Tiene que servir para alimentar a la gente, para darle de comer a la población. Si hay un sistema en el cual se tiran eso mismo que se produce, en lugar de alimentar gente, que además estamos hablando de que hay mucha gente que no accede a estos alimentos, no se pueden tirar y no se pueden naturalizar que se tiren porque no les generan ganancias a ese que los produjo, que además esas ganancias nunca llegan a los que verdaderamente los producen, los campesinos, los trabajadores de la tierra, que son los que deberían
decidir qué es lo que siembran, ¿no? Y ser los que, digamos, se enriquecen o los que reciben los beneficios de eso que produjeron, ¿no? No el que concentra todas las tierras, que bueno, también es otro tema que tendríamos que solucionar, ¿no? Esa cuestión de la concentración de las tierras. Sí, Pero la Argentina para... no es como Japón, en la Argentina sobran tierras, no estamos en un país, eh, hay muchas tierras que son desiertas y bastante difíciles de hacer producir, como la Patagonia, eso es verdad. Mendoza, que es un lugar que todos lo vemos, lo creemos que es un vergel, el 95% de Mendoza es desierto. O sea, no es todo soplar y hacer botellas, pero hay miles y miles y millones de hectáreas fértiles y si uno considera la productividad que tiene con modernas técnicas orgánicas o agroecológicas, o incluso permaculturales de producción, el otro día Flavia tiró un dato que fue muy prudente, dijo que en un vivo que hizo por Instagram, dijo que, creo que según el libro de John Seymour, el horticultor autosuficiente, que en una hectárea es suficiente para que vivan 4 familias, o sea que un cuarto de hectárea, que son 2.500 metros cuadrados, alcanzarían en teoría para una familia. Se puede intensificar más eso, se puede hacer muchísimo más intensiva la producción, siempre que no contemplemos la producción de algunos alimentos que sí o sí son extensivos, y aquí ya entramos en el tema técnico, nos metemos, total, después podemos salir si quieren, o nos quedamos, que es el tema de los granos. O sea, no podemos vivir exclusivamente de huerta y fruta, no existe eso, no es una buena alimentación. Por más que vean algunos veganos en Instagram promocionando eso, o sea, tenemos que incorporar granos también. No voy a decir carne, no se preocupen, por más que soy veterinario, pero sí granos, semillas. Tenemos una alimentación completa para el ser humano no está bueno que sea en base solamente a frutas y verduras. Entonces, ¿qué pasa? Ya una huerta en general no está preparada, no está pensada tampoco para producir granos. El grano es de por sí una producción semi-extensiva o extensiva. No se puede hacer 3 plantitas de trigo. Podés hacerlo para mirar a ver cómo es una plantita de trigo, pero después cosechar eso y preparar harinita, que te va a salir un dedal de harina, no te va a servir para nada. O sea, trigo necesitas una superficie un poquito mayor, lo mismo con todos los cereales, trigo, avena, cebada, centeno, también con el maíz necesitas un poco más de superficie, pero siempre se trata de superficies muy moderadas al lado de las inmensas extensiones que tenemos nosotros y que hoy en día están dedicadas exclusivamente a hacer commodities. Es muy poco el alimento que nosotros tomamos de ahí. Es un poquito de maíz para polenta, es insignificante la cantidad de maíz, de las miles de hectáreas de maíz que se siembran, que pasa a ser alimento humano. La mayor parte pasa a través de un animal, cosa que es poco eficiente porque se pierde en el traslado, se pierde energía y en la producción también se pierde energía. De 10 partes se transforma en una parte de animal, de 10 partes de cereal, una parte de animal, o a veces menos, según el animal que sea y según la técnica que se aplique. Estoy siendo muy optimista con el 10 a 1 de conversión. Y bueno, necesitamos un poquito más de superficie que lo que implicaría una huertita para una familia. Yo te digo, mi huerta, por ejemplo, mide en este momento, en el campo tenía una más grande, acá donde vivo ahora, en Tigre, tiene 9 metros por 15 y tengo excedentes para regalar. Mis vecinos están muy contentos de que yo esté aquí en este barrio, porque siempre reciben alguna verdurita que sobró, qué sé yo. Pero bueno, eso es para que se den una idea de las dimensiones que hace falta para que una familia viva de la huerta. Una huerta común, una huerta con verduras. También hay algunos frutales, pero si ya queremos agregar cereales, que son, como decía antes, indispensables para nuestra buena alimentación, tenemos que hablar de una superficie ligeramente mayor. Y creo que no hace falta que sea un cuarto de hectárea porque nosotros tenemos mucho más que eso. Mucho más que eso. Me refiero a nosotros que en la Argentina. Dale. No nos queda tanto tiempo, perdón que te interrumpa, y quisiera como hablar un poco, antes de cerrar, sobre el tema que como central, la fragilidad del sistema agroalimentario global.
Eh, como, bueno, que hables un poco sobre eso. Eh, ¿Por qué? O sea, además de lo de la vuelta a la normalidad, entre comillas, que es lo que hablamos al inicio, como por qué esto ha demostrado lo frágil que es y, y como qué pasaría si otros sistemas, bueno, también colapsaran, ¿no? Y sí, de esto del colapso, que es lo que es un tema que quería hablar, porque tenemos que prepararnos para un escenario de colapso. Pero no es porque lo haya dicho un astrólogo o una persona que ve el futuro, o un medium, es porque lo ha dicho el IPCC, el, el consenso de científicos que estudian el cambio climático está pronosticando que va a haber un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura global va a causar una serie de perturbaciones en el clima del planeta. Imagínense si un pequeño virus microscópico pudo causar, prácticamente paralizó el planeta en estos días que nos tocó vivir ahora, en estos últimos 5 meses. Imagínense lo que podría ser cuando empiecen a colapsar los sistemas como la red de agua o la red de energía, los combustibles. Hay una buena muestra de eso, que no va a las causas ni al origen, pero sí a las consecuencias, en una serie que se llama El Colapso, no sé si la vieron, una serie francesa de 8 episodios, búsquenla en las plataformas, en las redes está. Es muy interesante ver qué es lo que puede pasar si se empiezan a caer los sistemas. Y ya hay muestras, hay lo que se llaman tipping points, hay puntos de no retorno que ya se están atravesando. Y nosotros hemos tenido una cantidad de muestras también, como ser la quema del Amazonas, que es uno de estos tipping points, es uno de estos lugares que son indispensables para la vida del planeta, y se quemó en gran medida durante el año pasado. Cuando todavía estábamos lamentando, espantados por eso, se empezó a quemar Australia, y se quemó una buena parte de Australia. Todo esto es producto del cambio climático, es producto de las sequías, es producto del aumento de temperatura. Todo esto genera, bueno, también está la pérdida del permafrost, ocurrió prácticamente en simultáneo, casi poco después de lo de Australia. También se encontró una temperatura récord en la Antártida, temperatura récord en el círculo polar ártico, pero desmesurada, 10 grados más alta que lo normal. Esto parece que nuestros políticos no lo están viendo, o no lo quieren ver, o no nos lo quieren decir. No sé, me da lo mismo. Pero nosotros se lo tenemos que poner bien claro, porque sea que no lo saben, o sea que lo saben y no nos lo quieren decir, nosotros les tenemos que decir que nosotros sí lo sabemos, que ese conocimiento está al alcance de todos y que ellos están obligados a saberlo, y a todo lo que tienen que planear con esto del Consejo Agroindustrial y esta superproducción de alimentos con altísima tecnología para pagar la deuda externa. Todo lo que quieran hacer a partir de ahora tiene que estar pensado en función de ese calentamiento global que es inevitable, y esta serie de colapsos en cadena que se nos vienen encima y que van a alterar muy gravemente la producción de alimentos, porque esa es la cadena más frágil que tenemos. La producción de alimentos no se hace en un galpón con luz eléctrica y con agua, qué sé yo, que sacamos de Marte, es todo con lluvia. La gran mayoría de la producción de alimentos es en base a lluvia, en base a sol, en base a temperaturas que se vienen manteniendo normales durante siglos y que ahora de repente están subiendo, y los cultivos no tienen la capacidad, ni la gente, la capacidad de adaptarse a estos cambios que están sucediendo de manera muy rápida. Es eso lo que les quería decir con el tema de la adaptación al colapso. Es muy difícil adaptarse a un colapso cuando están involucrados los alimentos, la producción de alimentos. Sí, cerrando un poco a todo esto, la negligencia de los gobiernos es un tiro a la rodilla. Querer seguir pagando la cuestión de una deuda, porque es una cuestión numérica, es una abstracción de la economía, de que se suben, que se bajan los precios, que viene, que no, y para eso... Y después nosotros somos los no realistas. Sí. O sea,
nos dicen a nosotros que somos no realistas. Ellos son los realistas. Claro. Y en realidad son terraplanistas, están pensando en cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Nos están llevando a la extinción. Flavia en un vivo dijo que la definición misma de capital es una abstracción contable. O sea, nosotros estamos hablando como de los alimentos, o sea, lo que nos alimenta, lo cercano, lo que está acá, y nos quieren como que eso se rija por una abstracción contable. Y la abstracción contable es la realidad y es a lo que hay que atenerse, ¿no? Y me parece que también decimos, ¿no? Que los gobiernos, bueno, sí. También para cerrar, los gobiernos no dicen la verdad y siguen queriendo pagar la deuda externa, entonces lo que tenemos que hacer es como tratar, bueno, nosotros de tomar conciencia y de que la población tome conciencia, y para eso es muy importante, pienso de lo que vamos a hablar en el próximo programa, de como la desconexión que tenemos con el entorno en el que vivimos, lo poco que sabemos del entorno en el que vivimos, y vamos a usar un test que propuso, el test ¿dónde está usted parado? Para ver como qué sabemos de dónde viene el agua, de las especies que conviven con nosotros en nuestro entorno, y para tratar de ser conscientes de esa desconexión con lo que nos rodea y de, bueno, cómo podemos ser más conscientes para decirle a los gobiernos que sí somos conscientes y que esto no puede seguir. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado el programa, que estén en el próximo. Y gracias, Guille, por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.